Tengo la honra de trasladarlo a Vuesa Excelencia para su debido superior conocimiento, llamando la superior atención de Vuestra Excelencia con recomendación en favor del celo y laboriosidad de Zayas, que, unido a su vasta instrucción y a las más apreciables circunstancias que lo adornan, lo constituyen uno de los oficiales más aventajados de la Armada. He aprobado al comandante de la Narváez su arribada a Nagasaki en el Japón y las demás disposiciones que adoptó en su campaña, así como el auxilio que prestó a la fragata hamburguesa Malvina Vidal, de que hacen mérito con encomio los periódicos portugueses de la costa de China. Instrucciones del jefe de la escuadra y futuro ministro de Marina, Francisco de Paula Pavía. Cavite, 23 de agosto de 1864. Esta semana viajamos. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos, aquí Ramón Vega para B1 Media emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas de los Himalayas a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación, especialmente esta semana, como verán. Eso sí, al alcance de todos. En el monográfico de esta semana veremos la conclusión del programa anterior, como la fragata Narváez en 1864, después de hacer un graffiti nada más y nada menos que en la Gran Muralla China, terminará, como viene siendo habitual, para nuestro protagonista, liándola en Japón. Ojo, país donde desde hacía 2 siglos cualquier español que pusiera un pie era inmediatamente condenado a muerte. ¿Cómo le recibieron los japoneses? ¿Qué as tenía en la manga nuestro querido teniente de navío don Eugenio Sánchez y Zayas, comandante de la corbeta Narváez? Este relato es tan exquisito que esta semana se apoderará del resto de secciones, pero nos permitirá ver de manera íntegra el final de este apasionante relato en primera persona. No se olviden de apoyar al canal con sus pulgares arriba y sus comentarios y sin más dilación acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Preparen las velas y el carbón para las calderas, nunca mejor dicho, que empezamos. El resumen de los acontecimientos de la semana pasada es que tras la Segunda Guerra del Opio, la corbeta Narváez, siendo su comandante el teniente de navío don Eugenio Sánchez y Zayas, había dejado a una legación diplomática cerca de Shanghái. Mientras esperaba, salió el barco a dar una vuelta y tuvo algunas aventuras dedicándose a hacer turismo y conociendo a los chinos, sus costumbres y de paso dejando un graffiti en la Gran Muralla China. Ahora retomamos la narración. Hasta aquí, toda la campaña había sido sumamente feliz, pero en esta travesía ocurrió un incidente bien desagradable. Un junco chino nos abordó a las 11 de la noche y nos hizo pedazos el bocalón de foie, el pelifoc y el tamborete del cambrés. Nota. Esto nos informa claramente de los ciertos orígenes mallorquines del señor Eugenio. Nos indica también, con estas descripciones, que ha tenido un buen castallazo en los mástiles del barco. Continuamos. Fue menester andar más que deprisa para que no nos destrozaran todos los botes de la banda de estribor. Este abordaje era tanto más extraño cuanto que el junco había sido visto con mucha anticipación y se había maniobrado para evitarle, si bien inútilmente, porque se nos vino encima. Además, la noche estaba suficientemente clara y la corbeta llevaba sus 3 luces de situación. Por otra parte, el junco había arriado las velas en el mismo instante del abordaje, y había en la corbeta quien creía que los chinos habían tratado de saltar a bordo, pero que al ver la mucha gente que acudió al lugar de la avería, se habían escondido bajo la cubierta de la embarcación. Sabido es que hay muchísimos piratas en las costas de China, a pesar de la activa persecución que les hacen los marinos ingleses. En una sola ocasión destrozaron una flota de 60 juncos piratas donde había más de 3.000 hombres. La piratería sigue aún, si bien en menores proporciones,
infestando todos estos mares. El año pasado, un buque hamburgués fue robado y echado a pique a muy corta distancia de Hong Kong. Ahora mismo, en julio de 1864, el bergantín español Ilocano ha sido asaltado dentro del propio puerto de Hong Kong, debajo de las baterías inglesas, y ha podido salvarse gracias a la enérgica resistencia de su tripulación. 2 de sus marineros heridos estaban al cuidado del médico de la Valiente, cuando la Narváez entró en Hong Kong, de regreso de esta campaña, cuyo parte estoy extendiendo. Hay que anotar aquí, nota, que Vicente Blasco Ibáñez, en La Vuelta al Mundo de un novelista, nos relata varios hechos, incluso de asaltos del ferry entre Hong Kong y Macao, que está muy cerca, y nos habla también de mujeres piratas chinas, que le inspirarían para otros proyectos de novelas, como no podía ser de otra manera. Por otro lado, esta embarcación que se menciona como el Ilocano hace referencia a una región del norte de Filipinas, por encima de Manila, que es donde había también diferentes tipos de astilleros que utilizaban los españoles. Continuamos. Como esta corbeta, cuando navega a la vela con sus cañones, el centro tiene el mismísimo aspecto de un clipper mercante aparejado de brickbarca. Mucho más cuando se le mira desde proa, que las velas del palo de trinquete ocultan la chimenea. Era posible que la hubieran tomado por lo que no es. Aparte de esto, nosotros habíamos anochecido a corta distancia de un brickbarca hamburgués, del tamaño de la Narváez, que es cuando, por nuestra proa a la puesta de sol, se había puesto por la popa al principio de la noche y seguía nuestras aguas a distancia de 2 o 3 millas. Era también posible que se hubieran equivocado de barco. Hice contar la gente que venía en el junco chino y resultó que había 47 hombres. Los detuve, pues encendí la máquina, lo tomé del remolque y me lo llevé al Peiho, a donde llegué a las 7 de la mañana siguiente, el 12 de julio. Escribí al señor ministro plenipotenciario dándole cuenta de la ocurrencia y rogándole que averiguara si el buque era o no pirata, y envía a Tientsin uno de los que parecían principales en el junco. Este debía presentarse a las autoridades chinas, las cuales dirían si el buque se ocupaba o no en un tráfico legal. En Hakú, pequeña aldea a la entrada del río Peiho, no se conocía el barco ni su tripulación por no ser de allí. Si era pirata, importaba poco que pudieran escaparse el hombre enviado a Tientsin, toda vez que quedando otros 46, y si no lo era, las autoridades chinas cuidarían de decirlo al señor plenipotenciario, quien me lo haría saber por el propio emisario. Habiendo salido en la misma tarde del día 12, me preocupé en remediar la avería de esta corbeta, lo cual pudo hacerse con los recursos del buque, construyendo un nuevo tamborete y poniendo los bocalones de respeto. El buque quedó fondeado por la popa al alcance de nuestros centinelas, ínterin llegada la contestación de Tientsin. Mientras tanto, recibí por varios conductos noticias nada agradables, aunque vagas, del estado de los asuntos de nuestra legación. No se especificaban sucesos, pero se decía, en general, que aquello iba mal. Así pues, al cabo de 3 días, resolví trasladarme a Tientsin. Tanto por esto, cuanto por no haber recibido contestación acerca del junco detenido, y además para acordar con el señor ministro plenipotenciario las operaciones futuras de esta corbeta. Dejé, pues, el buque el 16, tomando en Taku carruajes del país, endiabladas máquinas inventadas a propósito para triturar los huesos. Salí de allí al oscurecer y llegué a Tientsin en la siguiente mañana. Nota: estos endiabladas máquinas inventadas a propósito para triturar los huesos se trataba de carros que tenían un sistema de tracción animal y eje al estilo de los carros del país, como se les conoce en España.
Vamos, que no había evolucionado mucho la imagen desde hacía varios siglos y que incluso en el programa de los guerreros de terracota pudimos ver algunos ejemplos de este tipo de carros, incluso algunas versiones mucho más estéticas y mejor tratadas. No se tienen que confundir estos carros de tracción animal con los jinriksha. Se trata de un invento de Francia, conocido como las vinagretas o vinagreras, porque se parecían mucho a los carros de mano utilizados por los vendedores de vinagre en aquellos tiempos. Más tarde llegarían este tipo de diseños a las tierras japonesas y serían reinventados para el uso sobre todo de los viajeros occidentales. Para que veamos que si no estaba todo inventado, hasta las cosas que nos parecen más propias del nuevo occidente realmente vienen del viejo occidente. Continuamos. Afortunadamente, las noticias que habían llegado hasta nosotros acerca del estado de los asuntos de la legación eran inexactas. Había surgido al principio algunas dificultades, pero se las había orillado y todo marchaba en orden y por buen camino, según dijo el señor ministro. Nota: este señor, que era el embajador plenipotenciario de España en China, se llamaba Sinibaldo de Mas. No solamente se merece un programa, sino que ya podría tener un canal entero de YouTube, siendo la máxima autoridad sobre China en aquel momento, tanto desde el punto de vista del idioma como desde el punto de vista de la cultura. Y gracias a su intervención, en España tenemos gran cantidad de artefactos procedentes de China de extraordinaria calidad y con conocimiento de qué narices eran estas piezas que venían. Continuamos. Con respecto al junco, el plenipotenciario chino que estaba tratando con el español había manifestado que la embarcación no era pirata y que el abordaje había sido fortuito. Nuestra legación había reclamado una indemnización por las averías causadas a la Narváez, pero esto había dado lugar a contestaciones y por último se convino en que se soltara el junco y se diera el asunto por terminado. Finalmente, y con relación a las operaciones de esta corbeta, estando ya instalada la legación y con los asuntos marchando por buena vía, me manifestó el señor ministro que toda vez que no debía detenerme allí hasta la conclusión del tratado, cosas que por entonces iba largo, no tenía ya necesidad del buque. Así pues, se acordó que emprendiera su campaña de regreso a Filipinas y que dijera al fondeadero de la barra de Peijó luego que expirara el tiempo fijado en mis instrucciones. Arreglado todo, salí de Tientsin el 19 y regresé a la corbeta, donde llegué el 21 al amanecer. Se dejó ir al junco en libertad y me ocupé de alistar el buque para la salida. Mientras tanto, había fondeado en Peijó la goleta de guerra inglesa Can Wessel Asprey, conduciendo a su bordo a Mr. Wade, ministro inglés en China en relevo de Mr. Bruce. Nota: este Mr. Wade es otro fenómeno. Wade era el hijo de un coronel que se había puesto en una unidad, le había puesto una unidad de Highlanders, de los escoceses, destinado en Grecia. Allí aprendió italiano y griego antiguo en sus ratos libres. Cuando todo esto terminó, se le mandó a China durante la Primera Guerra del Opio en 1841 y se formó él por su cuenta en cantonés. Evidentemente, sus superiores se dieron cuenta de inmediato de sus cualidades para el idioma y le convirtieron en el traductor oficial, hasta que el secretario adjunto del superintendente de comercio, Sir John Francis David, otro que tal bailaba, lo fichó, iniciando así su carrera diplomática. Continuamos. Por este buque supimos noticias de Shanghái, nada satisfactorias. El cólera estaba haciendo allí terribles estragos. Se calculaba entre 1.000 a 1.500 personas las que morían diariamente en la población. Uno de los buques de la estación inglesa, el vapor Leopard, había perdido 2 oficiales y 15 hombres. Entre las víctimas de la enfermedad se encontraba nuestro cónsul, el señor Eusebio de Fortoni. Esta corbeta se hallaba en verdad no poco escasa de combustible
y no sabía en verdad dónde adquirirlo. Tenía el proyecto de ir a por él a Shanghái, pero las noticias que había de esta población obligaban a abandonar la idea. No era prudente comprometer la salud de mi tripulación, el buen éxito de la campaña, por ir allá con solo motivo de tomar carbón. Nota. Y aquí el señor Zayas, con una decisión tan sencilla, viene a cambiar la historia de las relaciones entre España y Asia. Continuamos. Por otra parte, el combustible que había en Shanghái era por el momento malo y caro. Ya en el mes de mayo me había sido forzoso detenerme allí 15 días por esta sola necesidad de reemplazar el carbón. Era casi seguro que ahora una detención semejante, una detención de solo una semana en aquel río infestado por el cólera, podría tener consecuencias perjudiciales de suma gravedad para el buque. Preciso fue desistir de tal proyecto y desistir al propio tiempo de remontar el río hasta Nankín, aún más que a Shanghái. La escala en aquella capital tenía otro grave inconveniente. Sabido es que en China hay una guerra civil desde hace no pocos años, y se atribuye, y no sin algún fundamento, a esta discordia intestina el fácil éxito de las potencias europeas en su última guerra contra el Celeste Imperio. Nota. Aquí el señor Zayas se está refiriendo a la rebelión Taiping, una revuelta teológica de la etnia Hakka conocida como el Reino Celestial Taiping. Los Hakka son una etnia variante de los Han, la principal en China hasta el día de hoy, dedicada sobre todo a la vida en torno a los ríos, el transporte fluvial y, curiosamente, a la cocina. Aquí aparecen representados por los españoles en el Codex Boxer o el Codex das Mariñas en torno a 1590. Y aquí viene la mejor parte de la historia. Esta rebelión Taiping estaba liderada por Hong Xiuquan o Rekun, pero que todos conoceremos a partir de ahora como aquel que se autoproclamaba hermano de Jesucristo. Sí, la rebelión Taiping tenían unas curiosísimas referencias a orígenes cristianos y utilizando diferentes religiones y mencionando, como no podía ser de otra manera, al mismísimo Jesucristo como instigador de todos estos acontecimientos. Como veremos, esto no es baladí y el propio Zayas estará pendiente del tema. Básicamente una tontería, entre comillas, de reino que llegó a dominar a más de 30 millones de chinos. Si desean saber más a este respecto, por favor, déjenlo en los comentarios. Y continuamos. En estos últimos tiempos, el gobierno imperial ha hecho todos los esfuerzos que son posibles con un gobierno como el de China a fin de terminar esta lucha. Cuando yo toqué en Shanghái, la insurrección se hallaba reducida a muy corto espacio de terreno en los alrededores de Nankín, que era la capital de los rebeldes. O sea, de los Taiping, como se les llama en China. Esta ciudad, cercada ya varias veces sin buen éxito, se hallaba entonces sitiada estrechamente por las fuerzas imperiales y se esperaba rendir pronto. Por tanto, la ida de esta corbeta a Nankín podría haber sido perjudicial para los intereses de nuestra legación, pues el gobierno de Pekín hubiera podido hacer sobre ella toda clase de suposiciones. Posteriormente he sabido en Cantón, a principios de agosto, que Nankín ha sido tomada el 19 de julio por las tropas imperiales, las cuales se dice que han pasado a cuchillo a todos los habitantes varones de aquella inmensa capital. Abandonada la idea de ir a Shanghái, se hacía preciso buscar carbón en Pechili. Pero allí no lo había, o lo que es lo mismo, el que había allí era malísimo, y a precio de oro. El señor ministro plenipotenciario trató de procurármelo, pero no pudo. Los ingleses no tienen allí depósitos. La cañonera que está en el Peijó navega con carbón chino, con el cual no consigue apenas andar. Nosotros mismos la hemos visto tardar 7 horas en navegar 9 millas, y su comandante me dijo que era porque no podía levantar vapor.
Sin embargo, habiendo diferencia de opiniones acerca de los carbones chinos, resolví experimentarlos y formar concepto por mí propio. Había un depósito en Haku, por el cual pedían nada menos que $19 la tonelada. Nota, mencionamos dólares, pero realmente están hablando de reales de A8 o versiones de monedas de plata procedentes de México, como hemos visto en el programa anterior. Pero continuaremos con esta terminología. Continuamos. Hice adquirir 40 quintales y los probé a bordo. El resultado de esta experiencia me demostró que era preferible hacer toda la campaña a vela mejor que tirar el dinero comprando aquella cosa negra que se llamaba carbón, con la cual no se podía hacer andar la máquina. Me reduje, pues, a adquirir algunos víveres frescos que se encuentran en Haku, fácilmente, y al amanecer del día 25 de junio salí de la barra de Peijó para regresar a Filipinas. En la península de Santung, a la salida del Golfo de Pechili, se encuentra el puerto de Yentai, que había sido muy recientemente abierto al comercio europeo por los últimos tratados. A fin de ver si encontraba allí carbón, me dirigí a la vela hasta Tenhai, donde fondeé el 28 a las 4 de la tarde. Yentai es una ciudad insignificante que está creciendo rápidamente, porque la provincia de Santung produce algodón y se le exporta a Europa desde allí. Estaban en el puerto 10 o 12 embarcaciones europeas y 2 cañoneras de guerra francesas, además de un crecido número de barcos chinos. Y a pesar de ser muy pocos los europeos establecidos allí, encontré un pequeño depósito de carbón de piedra de regular calidad. Se adquirieron 86 toneladas a $17, y tan luego como se las embarcó, salí de aquel puerto el 30 al amanecer. Sin embargo, de que con este refuerzo no se llenaron las carboneras, traté de ver si era posible llegar hasta Hong Kong, con el combustible que tenía a bordo, sin hacer por esto que la travesía fuera interminable. Suponiendo que en aquellas latitudes había quizá algunos vientos variables, apagué los fuegos y largué el aparejo, tan luego como salí de Yentai, proponiéndome reservar la máquina para cuando una latitud más baja encontrase bien entablada el monzón del suroeste. Pero enseguida que desemboqué en el mar amarillo, observé que este monzón no tan solo alcanza hasta allí, como dicen los derroteros, sino que además estaba entablada en toda su plenitud y con todas sus variaciones. 8 días de lucha contra calmas, chubascos y vientos por la proa no produjeron más resultado que llevar el buque hasta el archipiélago de Corea. Hubo singladura en que se granjearon por junto 18 millas y pasé 3 días a la vista de las islas Alceste y Modesta, dando vueltas sin poder montarlas. Semejante resultado me convenció que si me empeñaba en continuar a vela, me exponía a tener que aguardar por allí hasta el mes de noviembre, a que con los tiempos fríos se entablaran los tiempos del noreste. Era preciso, pues, quemar el combustible que había a bordo y buscar en dónde reemplazarlo a lo largo de la derrota. 2 caminos se me presentaban a la vista. El primero hacia el suroeste, a Shanghái, subir el Yangtze, pagar un dineral por el practicaje del río, llegar a una población infestada por el cólera, perder allí mucho tiempo y encontrar carbón regular a precios muy subidos. El segundo era ir hacia el sureste, a Japón. Llegar a puertos fáciles, estar en un paisano, hacer ver nuestro pabellón donde no se conoce, ver una nación que está llamando la atención de Europa, no perder tiempo y encontrar carbón regular a precios módicos. No vacilé. Encendí la máquina el 7 de julio al oscurecer y me dirigí a Nagasaki. No se me ocultaba que podía encontrarme con muy serias dificultades.
Conozco bastante la historia de las relaciones de las potencias cristianas con los japoneses desde la expedición del Comodoro Perry hasta la época presente. Creo estar enterado por las causas que indujeron al gobierno japonés a cerrar sus puertos poco después de los tiempos de San Francisco Javier, así como de las que le han hecho volver a abrirlos hace 9 años. Pero precisamente, este mismo conocimiento me decía que si encontraba dificultades no debían de ser de índole insuperable. Por lo demás, esta escala en Japón traía necesariamente consigo algo no previsto, algo indeterminado, algo de eso que se llama suerte. Y en todas las empresas de los hombres, lo mismo en las grandes que en las pequeñas, es menester dejar a Dios su parte. Nuestra nación no tiene hechos tratados con el Japón, no por otra causa, sino porque no se ocupó de esto cuando todas las demás potencias de Europa lo hicieron, en la época en la que declaró el gobierno japonés que estaba dispuesto a tratas con todo el mundo, pero esta falta de tratados no era un impedimento para la corbeta, pues el buque de guerra, por su propia naturaleza, tiene derecho para ir a todas partes. Puesta la máquina en movimiento el 7 al oscurecer, recalé el 8 sobre la isla de Kelpar y el 9 a la puesta del sol, di fondo en Nagasaki. Nota: van a ser ustedes partícipes aquí de un proceso investigador. Ha mencionado una isla, la de Kelpar. Según los planos ingleses, la hemos ido a localizar para que ustedes puedan verlo en el programa. Y precisamente es esta isla de aquí, la de Jeju-do, una isla en Corea del Sur, o al menos en la actual Corea del Sur. También he localizado la isla de Modesta, que se menciona en estos mismos documentos, hoy la isla de Hondori, o conocida como la Isla Roja, por la cuarcita roja que la compone. Como ven, en esta roca, conocida como la roca del elefante, se notan estos tonos rojizos, aunque mi madre, sin lugar a dudas, la describiría más bien como la peña furada de Candás. Pueden ustedes añadir en los comentarios cualquier otro parecido con rocas que ustedes conozcan. Pero he de reseñar que esto ha sido gracias a ustedes. Muchas gracias por hacerme forzar la máquina y llegar también a este tipo de investigaciones. Hay que tener en cuenta que durante este periodo todavía seguían procesos de mapeados, estudios hidrográficos que trataban de llegar a Occidente con toda la información posible. No obstante, ni los propios lugareños ni las autoridades que llevaban mucho tiempo en la región tenían mapas realmente adecuados sobre la zona que estamos tratando. De hecho, esta roca del elefante era una buena referencia para aquellos marinos que no supieran, por ejemplo, el nombre específico de esta isla o tuvieran sus descripciones. Pero si andaban buscando una roca con cierto parecido con un elefante, podrían tener ayuda gracias a estas anotaciones. También había muchas islas que no se sabía si realmente existían, si eran islas, si era solamente una zona parcial, si era parte de una península, y muchas de las localizaciones estaban sin nombre, solamente con una ligera silueta, tanto del contorno como de la idea general de sus costas. Y aquí, estas chuletas de navegación las vamos a ver con un poco de detenimiento, porque en el mismo mapa que hemos utilizado anteriormente, en su versión española, tenemos una roca semejante a un champán a la vela. Aunque he de reconocer que mi favorita está precisamente en Singapur. Singapur, este pequeño país-estado, prácticamente una ciudad-estado al estilo griego, pero un tanto actualizado y bien aderezado con elementos asiáticos, pues tiene otra serie de islas más pequeñas a su alrededor que le pertenecen. Está Pedra Blanca, que es una piedra blanca, según los propios portugueses, que es muy importante como un faro y una ubicación situada en la zona al este de Singapur, que es muy importante para las reclamaciones de tránsito marítimo, pero mi favorita está justo en la dirección opuesta y se llama la isla de Bandurria, violín
o viola, porque precisamente tenía forma de este instrumento. Y durante varios siglos, dos árboles centenarios en uno de sus extremos hacían las veces de clavijas de la guitarra. Aunque he de decir que en cada mapa de cada país, cada uno le iba poniendo un nombre diferente según sus propios gustos musicales. Bandurria era para los portugueses, mientras que viola era para los españoles, que precisamente Viola Pulau es el nombre que se mantiene en la actualidad. Evidentemente, Pulau significa isla en malayo. Pero continuamos con nuestro viaje hacia Japón. Desde el primer momento de aproximarse a Nagasaki, se dejó sentir que el Japón es un país muy distinto de la China. Baterías de costa bien situadas, bien tenidas y bien artilladas con cañones europeos de grueso calibre defienden la entrada del puerto y el forzarlo en caso de guerra no sería una empresa fácil. Aún antes de fondear, ya había venido a bordo un bote con un oficial japonés a informarse de la nacionalidad del buque y, propiamente dicho, a hacer lo que se llama la visita de guerra. Esto jamás se ve en ningún puerto de China, en cuyos puertos entran y salen las embarcaciones europeos lo mismo que no estuvieran habitados. Aquel oficial japonés ya sabía por la bandera que el buque entrante era español, y así lo dijo hablando en inglés bastante correctamente. En China es muy raro que no confundan todas las potencias de Europa unas con otras. Para el chino, todos los europeos son de una sola nación, es decir, países bárbaros. Para el japonés, no. El japonés las diferencia. Sabe geografía, cosa que el chino ignora absolutamente. El chino desdeña en general las ciencias y las artes de Europa. El japonés las admira y procura iniciarse en ellas. Yo fondeé en Nagasaki a las 8 de la noche. A las 10 atracaba a bordo una hermosa aunque extraña falúa con el superintendente de la aduana, que ejerce funciones semejantes a las de capitán de puerto, acompañado de varios oficiales y de intérpretes japoneses. Venía en nombre del gobernador a saludar y a informarse del motivo de la llegada del buque, habiéndole manifestado que iba por carbón, aguada y algunos víveres, entabló conversación y en el transcurso de ella, y como cosa ordinaria, me dio un papel escrito en inglés que me dijo ser las ordenanzas del puerto para los bajeles que no tenían tratados con el Japón. Efectivamente, así se intitulaban estas ordenanzas, regulations, que eran muy breves, pues se reducían a dos. 1. No usar los botes propios para comunicar con tierra. 2. Hacer pasar por aduana todo cuanto se comprara y pagar los derechos que pudieran estar establecidos. Esta segunda regla era muy natural y no tuve inconveniente en admitirla, pero con respecto a la segunda pedí explicaciones, pues a la verdad el texto de su redacción era bastante oscuro. Estas explicaciones fueron que no negaban que el buque permaneciera en puerto el tiempo que le pareciese, que no negaban tampoco que se comunicara con la población, pero querían que siempre que se tratara de ir a tierra se izara en un tope una bandera para que viniese un bote del gobierno japonés, añadiendo por vía de paliativo que este bote jamás tardaría. Aceptar esto hubiera sido, si no precisamente estar incomunicado a bordo, al menos dependiendo por completo para comunicaciones con el exterior de la buena o mala voluntad de las autoridades de Nagasaki. Manifesté, pues cortés, pero categóricamente, que no aceptaba por ningún concepto semejante condición, haciéndole los argumentos que me parecieron convenientes. De nada me sirvió que el superintendente me citara nombres de buques y de naciones que habían llegado allí para hacer tratados con los japoneses, y que, según me dijo, las habían aceptado.
De nada me sirvió que el superintendente me citara nombres de buques y de naciones que habían llegado allí para hacer tratados con los japoneses y que, según me dijo, las habían aceptado. De nada sirvió que ofreciera tener constantemente un bote suyo cerca del buque para que no hubiera que esperar por su llegada. Yo consideraba esto como intervención extranjera en el servicio interior del buque, y mi deber era no ceder en el derecho de usar mis propias embarcaciones siempre que lo tuviera por conveniente. No pudiendo avenirnos, me dijo que lo consultaría con el gobernador. Mas temiendo yo que esta consulta pudieran ser un pretexto de demora y de negociaciones interminables, le manifesté por preciso que al día siguiente temprano estuviera resuelto el asunto. Le devolví, pues, sus ordenanzas y por último se despidió a la 1 de la noche, asegurándome que a la mañana siguiente me enviaría la contestación del gobernador. En esta visita tuve ocasión de notar la exquisita política de los oficiales japoneses, muy distinta por su cortesía y su dignidad de la familiaridad y zalamería que se nota en los mandarines chinos. A las 10 de la mañana, atracando a bordo otra falúa japonesa, venía en ella el segundo gobernador de Nagasaki, acompañado de un número bastante crecido de oficiales y, por supuesto, con sus intérpretes japoneses. Siguiendo la invariable costumbre de todos los orientales de no ir nunca derechos a un objeto, me habló primero de varias cosas indiferentes, de España, de Filipinas, de no tener nuestro gobierno tratados con el suyo y, aún, me nombró nuestra última guerra en Marruecos. Luego puso mucho empeño en saber si yo iba a Japón a tratar de negocios, es decir, a hacer tratados, manifestándome no ser allí sino a Yokohama, a donde en tal caso debía dirigirme. Desengañado fácil y francamente sobre este punto, abordó por último el asunto capital, aunque de una manera indirecta y dándolo como cosa hecha, manifestándome que siempre que yo deseara bote podía izar en un tope la bandera, etc. Yo le aguardaba aquí y lo atajé, resueltamente, sin rodeos ni circunloquios. Le dije que según todas las leyes de derecho de gentes, los japoneses estaban en su derecho de admitir o no admitir un buque cualquiera en sus puertos, que si lo admitía y el buque era de guerra, estaban también en su derecho de señalarle fondeadero donde mejor les pareciera, pero que una vez admitido y fondeado no tenían absolutamente derecho de intervenir de manera alguna con su servicio interior, y que uno de los actos de este servicio interior era el uso de sus propias embarcaciones. Le manifesté que yo no podía tratar del asunto sino bajo estas bases, las cuales se reducían lisa y llanamente a la admisión o no admisión del buque en el puerto. Y por último, le agregué que yo había llegado a Japón resuelto a no faltar en nada a los japoneses, pero resuelto también a no permitir que ellos faltaran en nada a los españoles, y que la única manera que había de entendernos era respetando mutuamente los principios establecidos por derecho de gentes en todas las naciones civilizadas. Esto bastó. Mi diplomacia, franca y leal, y si se quiere, algún tanto alquitranada como la de todos los oficiales de marina, produjo el resultado que era de esperar. No hubo discusión sobre punto ninguno. El gobernador me dio completamente la razón y me dijo que consideraba el asunto como terminado, y efectivamente quedó terminado. Hemos estado en Nagasaki de la propia manera que hubiéramos de estar en Manila. Yo he cuidado de que por nadie del buque se diera el más leve motivo de disgusto en la población, y ellos por su parte se han esmerado en que los españoles salieran de Nagasaki contentos con los japoneses.
Tratando luego de las necesidades del buque, me indicó el gobernador que el gobierno japonés podría facilitarme carbón, aguada y víveres frescos, pero no carnes saladas porque no las tenían ellos. Acepté con tanto más gusto sus ofrecimientos cuanto que deseaba yo que fuera el gobierno japonés y no el comercio extranjero quien proveyera al buque, a pesar de las ofertas que de todas partes me habían llovido desde el primer momento de mi llegada. Pero le indiqué que mi aceptación era bajo el concepto de que se pagaría todo, con lo cual convino como cosa sobreentendida. Por último, cuando ya estaba todo arreglado, se despidió el gobernador saliendo de a bordo a las 9 de la mañana. Hemos estado en Nagasaki lo mismo que pudiéramos estar en cualquier puerto español. La novedad la hallamos en el Japón. Nos tuvo en tierra lo mismo a los oficiales que a mí todo el tiempo que pudimos cercenar a nuestros deberes en el buque. He dado licencias para pasear a maquinistas, contramaestres, maestranza y algún marinero de buena conducta. Desde el primer día conocieron los japoneses nuestros uniformes y supieron distinguirnos de los otros europeos. No ha ocurrido el más mínimo incidente. Sin embargo, hemos ido por todas partes por la ciudad y por el campo. Y aún a veces los oficiales y yo nos hemos retirado a bordo a horas muy altas de la noche, después de haber estado en sociedad ya con europeos, ya con japoneses. Por todas partes hemos encontrado afabilidad en las miradas, sonrisa en la boca, atención en los ademanes. Y esto nos ha sucedido precisamente en una época en que los oficiales de otras marinas bajan a tierra con el revólver en la cintura. En cierta escuadra hay una orden circular mandando disparar en el acto y sin vacilar, sobre todo japonés, que se vea llevar la mano a la empuñadura de uno de sus sables. Sabido que todo japonés, a no ser de la clase más inferior del pueblo, nunca sale sino armado con dos sables, y que este uso es en el Japón tan general como lo es en Europa el de salir con guantes o con reloj. Orden que circulaba, necesaria en fuerza de los muchos asesinatos que había y sigue habiendo y de los ataques que se dirigían y se dirigen contra las personas de esta escuadra. Nota. Esta serie de anotaciones es muy factible teniendo en cuenta la situación que había en aquel momento en Japón. Había muchos intentos de asesinatos de occidentales. De hecho, en 1861 hubo un asalto directo a la delegación inglesa. Cuando no, estos asaltos eran directamente a oficiales japoneses y altos cargos, como en 1861, hacía ya 3 años, en lo que se conocía como en el incidente de Sakuratamon, siendo los samuráis de Satsuma los protagonistas de esta historia. Porque sí, estamos en territorios de Satsuma en este momento. Los que hayan visto el programa del último samurái sabrán perfectamente lo que esto supone. Estamos en la zona más samurái de todo Japón. Y todo esto, evidentemente, con la presencia de los occidentales, generó toda clase de desequilibrios por la apertura de Japón que terminarían derivando en una guerra civil, como también hemos visto en el programa especial del último samurái. Continuamos. En resumen, todos en esta corbeta han salido materialmente encantados del Japón, y yo debo confesar que también lo estoy. Aquello es decididamente lo mejor de Asia. El pueblo japonés se halla quizás a punto de emprender una lucha desesperada con una o más potencias europeas, y sin embargo ama y admira a los europeos. Aunque he estado muy poco tiempo en el Japón, por lo que he visto y oído, me figuro que tal vez no se ha sabido tratar a los japoneses. El Japón tiene su civilización propia y camina además a paso de gigante hacia la civilización europea, que amolda la suya y de la cual toma con avidez las ciencias y las artes útiles. El japonés es orgulloso, tiene la conciencia de su fuerza y de su dignidad, y quiere ser el amigo, no el esclavo de Europa. El europeo en Asia, acostumbrado a tratar como dueño y señor al perezoso indio y al degenerado chino, ha creído, tal vez,
poder explotar en su provecho al Japón como explota la India y la China, y se ha equivocado. De aquí la mala inteligencia, de aquí la guerra que va a estallar. El sentimiento de que el europeo lo considera como una raza inferior no deja materialmente vivir al japonés. Este es el aguijón que le hace trabajar sin descanso para colocarse en su nivel, y preciso es confesar que trabaja con fruto. En Nagasaki hay una factoría que construye máquinas de vapor con operarios japoneses. Otra factoría semejante ha sido quemada por los ingleses el año pasado en Kagoshima. Su marina cuenta hoy día con 43 buques de vapor, todos ellos, a la verdad, construidos en Europa o en América, pero no tienen en ellos nadie que no sea japonés, ni aun los maquinistas. Se cuentan con respecto a esto curiosas anécdotas. Les ha sucedido que por no poder parar una máquina de un sistema complicado, un buque tuvo que estarse dando vueltas dentro de un puerto hasta que se le acabó el vapor. Otro buque se paró por la misma causa, pero no por eso desisten de no querer admitir maquinistas extranjeros. Están armando un ejército con carabinas y haciéndole abandonar sus clásicas ropas talares para que aprendan las tácticas europeas. La ciencia, las técnicas y las artes de Europa tienen aulas en muchas poblaciones del Japón. Yo he tenido a bordo a oficiales de la Marina japoneses que hablan inglés, francés y holandés. Todo esto se ha hecho en el Japón en 9 años. Desde 1855 data la expedición del Comodoro Perry que abrió al mundo civilizado las puertas de este imperio cerrado desde más de 2 siglos atrás. Voy a citar unas pocas observaciones personales del carácter japonés, entresacadas entre muchas. El gobernador de Nagasaki me preguntaba, si un buque de guerra japonés fuera a España, ¿lo recibirían ustedes? ¿Cómo lo tratarían? Al responderle yo que naturalmente, como a cualquier otro extranjero, su rostro ordinariamente impasible expresó una viva satisfacción. Aquel hombre tenía empeño en saber si nosotros los considerábamos también como de raza inferior. Durante la semana escasa que hemos estado allí, un japonés, a fuerza de preguntar a todos los del barco, formó una especie de vocabulario español y ya medio se expresaba en nuestro idioma. Un empleado de la aduana que sabía inglés no paró hasta que le di libros españoles y una cartilla de los marineros y le enseñé la pronunciación de las letras en castellano. Cuando se trató de embarcar el combustible, vino un oficial japonés por un maquinista para que se eligiera entre sus diferentes depósitos. El carbón fue llegando a bordo en botes, cada uno al cuidado de un oficial subalterno. El primero que llegó dio cuenta de la cantidad que traía, indicando que se podía pesar. Yo dispuse que no se pesara, con tanto mayor motivo cuanto que por las cuentas de la máquina y por las carboneras vacías sabía la suma de toneladas que tenía que embarcarse. Esto pareció causarle una agradable sorpresa, y ya en lo sucesivo ninguno otro dijo que se pesara, concretándose solo a dar parte de la cantidad que traía. Cuando otros distintos funcionarios vinieron a cobrar y el contador les pagó, no quisieron contar el dinero. Podría citar muchísimos más rasgos notables de esta gente, todos ellos buenos. Nada de lo que antecede se ve en China. El Japón es un país feudal perfectamente organizado. El gobierno es sumamente fuerte. Su mano pesa sobre todo y lo abarca todo. Allí, como en la mayor parte de las sociedades antiguas, el gobierno no es el representante de la nación, sino que es por sí propio la nación. Fuera del gobierno no hay nada. Todo cuanto hay en el país pertenece al gobierno o depende inmediatamente de él. Allí el pueblo apenas tiene significación. Casi todo se compone de empleados del gobierno, que es quien alimenta y da ocupación a todo el país. Yo creo que se puede comparar el estado social del Japón
con el del Imperio Romano en los tiempos de los Césares. Los europeos quieren reformar y asimilarse esta sociedad por medio del comercio y de la guerra. En mi concepto, se equivocan. Esta sociedad no se reforma sino por medio del cristianismo, que es lo que ha reformado la sociedad romana. Cuando el cristianismo reforme el Japón, su asimilación con la Europa será completa. Esto lo sabe por instinto el gobierno japonés y se defiende del cristianismo como de su enemigo natural. Por lo demás, el comercio le interesa y la guerra no le importa. Pero tales consideraciones están quizás fuera de su lugar en la presente comunicación. Nagasaki es una ciudad de 80.000 almas, situada en terreno bastante quebrado, y su puerto es segurísimo. Hay establecidos allí un centenar de europeos que se han construido un barrio separado de la población. Sin embargo, los holandeses continúan ocupando el célebre islote de Hima, cuyo puente no se cierra en la actualidad. En uno de los cerros de la ciudad se enseña todavía el lugar de suplicio de los mártires del Japón. Cuando yo fondeé, se hallaban en el puerto 3 buques de guerra ingleses, el Rattler de 17 cañones, otro de menor porte y una cañonera. El aviso francés Macready, 15 o 20 buques mercantes de diversas naciones o algunos vapores y 2 buques de vela japoneses, además de un gran número de juncos de cabotaje. En la ciudad se veían ondear los pabellones de los cónsules de casi todas las naciones de Europa, incluidas Prusia, Portugal y Suiza. Daba dolor contemplar el hermoso pabellón solitario de esta corbeta sin otro pabellón igual que le tendiera los brazos desde la playa. Durante nuestra permanencia en Nagasaki hemos sido objeto de muchas muestras de simpatía por parte de las diversas personas de la comunidad europea. El cónsul francés vino a bordo al siguiente día de haber fondeado a ofrecerme sus servicios a falta de cónsul español. Agradecí tal como se merecía tan delicada atención, pero yo me había entendido directamente con las autoridades japonesas y era conveniente seguir así. Rellené las carboneras tomando 93 toneladas de un carbón muy bueno que costaron un total de $345, es decir, 3,70 por tonelada. Yo sabía que el combustible era bueno y barato en el Japón, pero nunca me figuré que fuera tanto. El carbón inglés que se encuentra en los mercados de China es muy poco superior al japonés y costó $16 en Shanghái y a 17 en Yantai, el carbón que se recibe en Manila directamente desde Inglaterra y que es inmejorable sale por contrata a $15. Navegando este buque a regular velocidad consume 12 toneladas al día de carbón de nuestros depósitos. En esta campaña se han consumido 13 del adquirido en China y 16 del japonés, andando el buque lo mismo con uno y con otro, es decir, 6,5 millas a regular velocidad, o sea, 11 a 12 libras de presión en las calderas y trabajando la máquina con el segundo grado de expansión. Así pues, el precio de un día de fuegos encendidos con los carbones en Shanghái y Yantai ha sido de $214 y con los carbones de Japón de $59. La economía del uno al otro combustible ha sido, por tanto, de 155 frente a 214, que es el 72% del gasto total. Es decir, que $28 empleados en carbón japonés producen el mismo efecto útil que $100 empleados en carbón inglés adquirido en los mercados de China. Estos números no necesitan comentarios. Repuesto el buque de combustible, aguada y víveres, salí de Nagasaki el 15 de julio por la tarde y me dirigí hacia Hong Kong. No puedo dejar de consignar aquí un sentimiento que es unánime tanto en el buque como en los europeos residentes en Nagasaki. Si el gobierno español piensa algún día relaciones con el Japón, la escala que ha hecho esta corbeta en Nagasaki le ha allanado el camino. Hemos oído estas palabras en todas las bocas a nuestra salida de allí, y puedo decir que hoy día en el Japón se conoce y se estima a los españoles.
Habiendo salido de Nagasaki el 15 a las 5 de la tarde, hice rumbo al canal de Formosa, navegando con la máquina a regular velocidad y ayudando todo lo posible en el aparejo. El 20 al amanecer emboqué otro canal y ya desde allí empecé a sentir los malos tiempos que son propios de esta estación en el mar de China. Tiempos que arreciaron tanto que en la noche siguiente se rifaron las 2 gavias de alto abajo. Afortunadamente eran las viejas y todo se redujo a envergar las de respeto. El 22 a las 2:30 de la tarde dejé por último caer el ancla en Hong Kong. Las continuas lluvias me obligaron a demorar el reemplazo de combustible mucho más tiempo del que hubiera deseado. Pude por fin embarcar 80 toneladas que se adquirieron a $13 y el 2 de agosto al amanecer salí para Cantón. Subiendo estaba el río cuando poco antes de llegar a la empalizada de la barra de Lintín se vio una fragata hamburguesa embarrada y haciendo señales. Fui hacia ella y la envié un bote con un oficial a quien rogó su capitán le diésemos auxilio. Era la fragata Malvina Vidal, capitán Nassau. Había varado la tarde anterior y se hallaba en una situación nada agradable y rodeada ya de embarcaciones chinas que acuden como cuervos que huelen un cadáver. La tomé de remolque y traté de sacarla, aunque inútilmente por entonces. Era un buque de 1.300 toneladas y estaba enteramente cargado. Después de 2 horas de trabajo, tuve que desistir, pues por poco varo yo también. La presencia de la embarcación de guerra disipó la nube de lanchas chinas, que ya no volvieron a aparecer. Fondeé al lado de la fragata y después de sondar por sus inmediaciones, creí posible poderla sacar remolcándola por la popa a la hora de pleamar. Enmendé la situación de este buque preparando todo para esta hora y a las 9 de la noche se volvió a remolcar la fragata sin conseguir más que moverla un poco. Al amanecer del 3 amarré fuertemente la corbeta a corta distancia de la fragata y a las 9 de la mañana tuve el gusto de verla flotar y de llevarla a 9 brazas de agua donde fondeó. Estando ya salvada, la dejé allí y seguí a las 12:30 para mi destino. Aquella noche, a las 8, di fondo en la segunda barra y la marca me impidió que pudiera seguir río arriba hasta las 11:15 de la mañana del 4. A esta hora, habiendo ya agua suficiente en todo el río, se volvió a elevar a las 2 de la tarde, di fondo en Cantón. Los periódicos de Hong Kong se han ocupado de este incidente, pues el capitán de la fragata, que como es natural vino a bordo a darnos las gracias después de ver su buque a flote, ha creído deber reiterárnoslas por medio de los papeles públicos. Incluyo a vuestra inteligencia un periódico inglés y otro portugués donde se habla de eso. Permanecí en Cantón hasta el 15, en el que salí de allí a las 8:30 de la mañana. No alcanzando el día para llegar a Hong Kong, di fondo por la tarde en Lannet. Levé a las 4 de la mañana del siguiente día y a las 8:30 llegué a Hong Kong. Adquirí aquí algunos víveres que necesitaba y el 18 a la 1 de la tarde salí de este puerto. La travesía se ha hecho sin incidente notable en 3 días, 14 horas, y hoy a las 3 de la madrugada he dejado caer el ancla en la bahía de Manila. La salud de la tripulación durante toda la campaña ha sido inmejorable. Se han hecho diversos ejercicios de fuego y en mi concepto el estado general de instrucción de todo el buque deja poco que desear. Todo lo que tengo el honor de participar a vuestra excelencia para su conocimiento, incluyéndole los estados de la entrada y los extractos de la navegación. Y con esto terminamos nuestra narración de las aventuras de la Narváez por China y por Japón. La bibliografía, muy sencillo, como hemos visto la semana anterior, es directamente el texto original, publicado de nuevo por el mismísimo Florentino Rodao, mega especialista de temas asiáticos en España, y el artículo lleva el nombre de El primer barco español en el Japón, Bakumatsu.
Y pasamos rápidamente a sus comentarios. Muchas gracias a los héroes de iVoox, que son ya ustedes más de 200. Un saludo especial a Innombrable, que me había perdido de vista ya en esta plataforma desde tiempos del programa con Jano García en Libertad, cuando era un programa conjunto. Me alegro de que les gusten las mejoras que estamos realizando en el canal. Muchas gracias a ustedes por el impulso y por compartir los vídeos, porque se nota. Bienvenidos también a los recién llegados que han alucinado, como Rick Beck, que después de ver la programación habitual de Big One Media se ha encontrado con este programa tan extraño. Bueno, pues me alegro que se hayan llevado una sorpresa y parece ser que para bien. Espero que no les dejara un mal sabor de boca la semana pasada no haber terminado el programa, pero algunos, como Peter, un genio, no se habían aguantado y se fueron directamente a la bibliografía del programa y ya se habían leído toda la historia. Me parece que ha hecho una cosa no solamente adecuada, sino reseñable. Para eso está la bibliografía que les aportamos, para que ustedes puedan incluso acceder a las fuentes y tomar sus propias decisiones o, digámoslo así, racionalizar aquello que les hemos contado y verificarlo. Me ha hecho también un comentario una colega muy curiosa que me pregunta por algo no asiático directamente, sino qué hacer con el pelo en Asia, puesto que es un clima más seco, en algunas zonas muy húmedo y evidentemente esto deteriora el gusto. Bueno, pues aquí tenemos un producto que no sé si lo tienen en Primor. Si no deberían, por favor comenten si está en Primor, y es Gliss, que es un reparador de pelo, que es de Sbarkov y que yo lo tengo aquí. Nunca se me había dado por estas cosas, pero evidentemente aquí la cosa se pone seria y hay que cuidar un poco más el pelo de lo habitual. Y después un comentario unánime, que es lo bien que escribían los marinos en este tiempo. Hay que ser consciente que a la impresionante formación que ya tenían dentro de la Armada, muchos de ellos como mínimo tendrían el equivalente a 2 o 3 carreras adicionales y además no dejaban de formarse en los viajes. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta y si quieren más relatos de marinos, pues estamos a su entera disposición. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje por la cultura asiática de esta manera tan particular. Recuerden dejar sus comentarios con sus partes favoritas, preguntas y sugerencias, ya que su apoyo y aportes son lo que impulsa este canal hacia adelante. No se olviden de apoyar al canal también viéndonos en YouTube, en iVoox o uniéndose al Club de Big One Media. Disfruten de la semana, nos vemos pronto en el Nuevo Occidente.